presencia aproximadamente en la Arena Coliseo de Monterrey, recordando la estancia cuando estaba la señora Hilda Cavazos. Está de regreso Último Guerrero, emblema e ícono del Consejo Mundial de Lucha Libre. Señor, ¿qué se siente este regreso? Me siento muy a gusto, muy contento. Venía yo entrando con las puertas de la Coliseo y se me vinieron muchos recuerdos gratos, ya que aquí fue mi inicio casi, como en el 90, 91, pisé por primera vez la Coliseo con la señora Lila y me siento muy a gusto y muy contento por haber regresado. Platíquenos, a lo largo de todo este tiempo de ausencia de la Coliseo de Monterrey, ya tuvo campeonato, ya formó facciones, se convirtió en un emblema, hizo viajes a la TNA. ¿Cómo puede describir todo ese tiempo Último Guerrero? Bueno, esto fue, toda la Coliseo fue una enseñanza en mi carrera y gracias a todo el apoyo que me dio Monterrey, logré salir adelante en México y he madurado bastante. Aquí fueron mis primeras fallas dentro de la lucha y mis primeras derrotas con grandes luchadores como lo fue Guerrero Negro, como lo era Chuy Escobedo, como lo era el Hugo Chino, mucha gente que en el tiempo ese cuando yo empezaba me dieron mis buenas friegas, pero gracias a eso aprendimos, maduramos y aquí estamos de vuelta. Actualmente, si hablamos de los mejores 5 luchadores que hay en el país, la gente menciona a Último Guerrero. ¿Qué significa eso para usted? Pues me siento muy comprometido porque la gente paga para ver un espectáculo el cual yo voy a desarrollar y gracias a toda esa gente que me tiene en ese concepto, por ellos voy a dar más. Todavía he llegado a ser estrella. Lo difícil no es llegar, sino mantenerme por muchos años como tal. Platicábamos al respecto a lo largo de todo este tiempo de que se quedó pendiente esa rivalidad con Místico. ¿Qué nos puede decir de Último Guerrero? Sí, se quedó realmente pendiente. Tengo recuerdos bonitos con ese pique y ese fenómeno que salió hace 5 o 6 años. Formé parte de una rivalidad tremenda con Místico y pues se nos fue. Gracias a eso el Consejo está haciendo bien las cosas porque les está yendo los mejores luchadores para las otras empresas y seguiremos al pie de guerra. Vamos a competir con la WWE y vamos a echarle mucha ganas para levantar la lucha libre mexicana. Mucho se ha hablado, mucha polémica se ha causado en los aficionados, en los medios, después de que Dorian Roldán hiciera una invitación al Consejo Mundial de unirse a Último Guerrero. ¿Qué le parece esa idea? Yo creo que la empresa mexicana de lucha libre no tiene necesidad, tiene 77 años impartiendo lucha libre en México, no hemos necesitado de unas alianzas. Yo creo que ahorita sería descartado totalmente, ya los dirigentes se encargarán de ponerse de acuerdo, pero en lo personal no me gustaría. El campeonato que tiene en estos momentos, un campeonato que muchos han estado buscando, desde La Sombra, desde Máximo, desde Porky, Místico en su momento, ¿qué tan difícil ha sido portarlo? Fue un compromiso muy grande cuando le gané a Dos Caras en la ciudad de Puebla. Es un compromiso muy grande porque he peleado por el semicompleto, tengo que bajar algunos kilos. Cuando ellos quieran pelear por el completo tienen que subir unos kilos y ahorita pues, realmente no hay luchadores pesados en la categoría. Está Niebla, Shocker, lástima está lastimado, está Héctor Garza, que son luchadores pesados, pero si alguno de ellos, de los luchadores estrellas actuales como de La Sombra, La Máscara Dorada, me hicieran una oportunidad, primero tienen que subir los kilos para dar el peso y después con mucho gusto. ¿Algo que le quiere decir a toda la afición regiomontana que vieron en esta ocasión? Me siento muy contento, muy a gusto por haber regresado. Ojalá y la misión se entregue como siempre. Muchas gracias, señor. Gracias.